Bien, nos quedamos en esto el día de ayer. En el romanticismo vimos sobre el neoclásico y cómo fue esta vuelta a los valores tanto de Grecia, Roma y de los grandes del Renacimiento. Entonces es importante que veamos cómo el exceso tanto de la monarquía, la etapa del absolutismo monárquico, así como también los excesos cometidos por la religión cristiana, terminaron por cansar a, a la gente. Entonces, especialmente los intelectuales y los burgueses fueron los que comenzaron a gestar estos cambios que fueron los que pues movieron mucho de los aspectos sociales y políticos en el siglo XVII y siglo XVIII. La independencia de Estados Unidos, como les comentaba, la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico, todo eso generó bastantes cambios en Europa. Y a la par de ese movimiento que se desarrolla, es el neoclásico, a la par de él va a aparecer uno más que se llama romanticismo, que es el que comenzaba a explicarles el día de ayer, que tiene que ver con los aspectos vinculados al idealismo. En cuanto al arte, pues es una época de paisajes, es una época de reivindicar los triunfos que las revoluciones habían tenido. También la misma burguesía de gloriarse pues de los triunfos que había tenido, el espacio que ahora tenía mucho más adelante que las monarquías que habían existido. Y les mencionaba también temas que son los que se desarrollaban. Por ejemplo, les hablaba de, del egocentrismo, la manera como se decía pues que todo tenía que venir del alma de la, del artista, todo tenía que venir de dentro de él, no tenía que ser obligado a realizar una obra, por ejemplo, y él se veía a sí mismo, dado que ahora tenía tanta libertad, se veía pues por sobre los demás. Y eso pues en esta obra de Friedrich está planteado, el caminante sobre el mar de nubes. Él ubicado en un risco, desde el que está viendo de lo más alto, pues todo el paisaje, como diríamos, a los pies de él, la lejanía, la niebla o las nubes y las puntas de las montañas que se asoman. Eso es parte de esa manera como el espíritu pues, de los artistas del romántico se veía. Luego la libertad que les mencionaba también, los ideales que vienen luego de la Revolución Francesa, la idea de eh, ¿cómo se dice? Del querer pues separarse de los aspectos vinculados a la monarquía, también el gusto por por la búsqueda de nuevas experiencias, pues lo llevó a alejarse cada vez más de los temas que los habían limitado durante los siglos anteriores. Eso tiene que ver, por ejemplo, con los dogmas religiosos. Ya no había que someterse a esos dogmas, ahora ya no había necesidad de doblegarse pues, a lo que la iglesia decía principalmente. Y eso, bueno, con Napoleón eso es lo que sucede. Napoleón Bonaparte pues lleva a la cárcel a muchos sacerdotes, a muchos obispos, tratando la manera de liberar, según su decir, a la humanidad pues de eso que no le permitía crecer. Junto con eso, pues la idea de libertad, que en esto nos quedamos de ayer, de la Revolución Francesa, por ejemplo, es en una mujer en la que se representan esos ideales de libertad. Eso tiene que ver con las imágenes de las Nike de, de Grecia bueno, Grecia principalmente. La idea de la victoria, recuerdan, Nike es la misma victoria, semidesnuda, que avanza por sobre los enemigos, como se ve acá en esta pintura de Eugene Delacroix.
Y les mencionaba también ayer acerca de los colores, el azul, el rojo y el blanco, que tienen que ver con los ideales republicanos, que así se llaman. Por eso les mencionaba en un partido político, ¿verdad? Los tres colores y los aspectos de los que hablaban, decían que eran republicanos y nacionalistas. Eso es básicamente el ideal de esta época. Todas las naciones quieren ser republicanas y todos reivindican el nacionalismo como parte de pues de todas sus políticas. Les mencionaba también a nivel simbólico que a esta figura femenina se le da el nombre de Marianne. No es que se hubiese específicamente una mujer que participó de la gesta y que se llamaba de esa manera. Las mujeres fueron muy importantes dentro de las gestas de libertad de la revolución, pero no es que había una que se llamaba de esa manera, sino que Marianne era un nombre bastante común, y al ser bastante común, entonces era fácil que la gente se identificara con ese nombre. Y así fue como lo hicieron, así fue como lo manejaron por ahí. Y pues ahí tenemos este cuadro que es bastante emblemático de esta etapa romántica. Luego también el amor y la muerte. Eh, el amor y la muerte para los artistas del romanticismo son una vía para llegar al conocimiento, son una vía también de goce estético. Casi siempre hemos visto que todo se refiere al amor, y cuando es de la muerte, pues es una tragedia, por ejemplo. Pero resulta que la muerte para los románticos no es necesariamente eh, una tragedia, sino que lo toman como si fuese pues algo de la vida y algo que es sujeto de percibirse con goce estético, como si fuese el amor a la vida, por ejemplo. No sé si ustedes han leído, por ejemplo, literatura romántica, que es bastante interesante cómo manejan toda ¿cómo se dice? La parte estética, pues, cuando nos hablas de la muerte, o aún en la pintura, bueno, que es donde lo que más nos interesa, eh, la muerte, pues, es percibida de una manera completamente diferente. No es una tragedia ya. Entonces, eso es lo que se ve con el romanticismo. Acá bueno, les traigo a colación, como se dice, un poema de Edgar Allan Poe que se llama El Cuervo. No sé si alguien lo ha leído. A ver, ¿no? ¿Nadie? Yo, dice Carlos. También Andrea, dice yo. Y Violeta también. Y bueno, entonces sí, pues resulta que eso de hace mucho, dice, pues allí en ese poema está bastante bien representado el romanticismo. Si lo han leído, bueno, si recuerdan, por ejemplo, la manera como inicia, cómo presenta pues la tragedia en la que él está, y luego el estribillo con lo que el cuervo le responde a todo lo que dice, el nunca más. Ese nunca más eh, pues representa un corte a todas las esperanzas que el personaje está viendo, está sintiendo. Pues él tiene esperanzas en el poema de poder, le pregunta al cuervo que si algún día volverá a verles en el distante Edén a su amada Leonora, y el cuervo le dice nunca más, y cualquier cosa que le pregunta responde igual, nunca más. Le está diciendo que no hay esperanza, que no hay nada que pueda hacer para mejorar pues la situación en la que está, pero no deja de ser estético, no deja de ser, eh, no deja de, como le dijera, bueno, seguramente me entenderán, en pintura, yo siempre le digo, bueno, en pintura no podemos decir que las obras son bonitas o son feas, pero la pintura o están bien resueltas o están mal resueltas. Y me dicen, ¿verdad que me quedó bonita la pintura? Bonito, bonito no es un criterio para hablar de las pinturas, del resultado de una obra. Sin embargo, pues digamos que ese sería el término con el que yo podría
mencionarles la manera como plantea la situación. Es bonito, no se siente o no se percibe tragedia o tristeza en lo que se está diciendo, a pesar que hay desesperanza en ese poema. Bonito solo se refiere a la estética, correcto, solo es la parte estética, pero resulta que lo bonito es subjetivo, porque lo que es bonito para mí no necesariamente es bonito para otra persona. Entonces, si yo voy y le pregunto a alguien, o bueno, veo una obra de ustedes y dice, ¿verdad que me quedó bonito? Si yo les digo que sí, eso solamente responde a mi marco de referencia, a mi gusto estético, pero seguramente la obra no tenga realmente criterios estéticos eh, bien aplicados y por lo tanto la obra esté mal resuelta. Pero a mí me gusta. Entonces, el gustar tiene que ver con lo subjetivo. Por eso decimos bonito o feo. No son palabras con las que ustedes deberían de referirse a la obra de arte y menos a su obra. O sea, ¿me quedó bonito? No. ¿Quedó bien resuelto o está mal resuelto? Ahí sí estamos hablando en términos técnicos. Pero bien, ¿qué pasa acá? Otra vez vamos con lo de la idea del amor y la muerte. Pues si quieren ubicarse acerca de ese espíritu del romántico, pues el poema de Edgar Allan Poe es uno de los que les recomendaría que leyeran. También es la época de Frankenstein, es la época de Drácula también, como libros, como novelas, y eso pues nos habla de eso, nos habla de muerte, nos habla de tragedia, pero estéticamente bien relatado, de manera que no nos parece tragedia como tal. Vuelvo a Edgar Allan Poe, que han leído, por ejemplo, bueno, justamente lo que Rolando dice, eso les iba a mencionar, El corazón del ator, o El gato negro, El pozo y el péndulo, El barril de Amontillado, el pobre gato, pues que lo terminan emparedando pues en esos pasadizos subterráneos, esas catacumbas donde se suponía iba a estar el barril del licor para que lo fuera a catar. El hundimiento de la casa Usher, El retrato oblongo, todos esos que son de Edgar Allan Poe, eso es literatura romántica. Ustedes lo leen, se siente, percibe triste. La muerte roja. Sin embargo, estéticamente está bien, o sea, no nos presenta de manera trágica y cruda las cosas, sino de manera muy estética. Y bueno, en medio dice también el retrato oval, correcto, el retrato oblongo. Así es que pues eso, ahí quieren leer hoy después de la clase algo de Edgar Allan Poe, pues interesante. También en YouTube está el relato en inglés, les recomiendo el que hace Vincent Price. Es bastante interesante y tomen en cuenta que es un poema, pero el poema fue escrito en inglés. Entonces la métrica, la rima, se escucha mucho más estético en inglés que si en español. Yo tengo una versión de un libro y me he acostumbrado bastante a ella. Bueno, de hecho en bachillerato me lo aprendí casi de memoria, el del cuervo. Pero hoy que leo y busco otros libros o lo encuentro en internet y resulta que las traducciones son diferentes. Entonces es un poco feo. Pero estoy tratando la manera mejor de entenderlo en inglés. Entonces les recomiendo el de Vincent Price. Está bastante bien. Rolando dice Los crímenes de la calle Morgue también, en la calle Morgue. Esos también son bastante interesantes. Y ahora, junto con esto, y bueno, ya les mencionaba acerca de la libertad y les mencionaba acerca del egocentrismo. Estos son temas que tienen que ver con el espíritu del artista romántico. Pero junto con esto hay otro tipo de literatura que también se desarrolla, que no necesariamente tiene que ver con lo trágico y lo de la muerte. Es el espíritu de aventura. Y vamos a ver en pintura, por ejemplo, romántica, los estilos orientalizantes, eso que nos habla de lugares muy lejanos en los que se desarrollan culturas a las que seguramente las personas en Europa nunca iban a tener acceso. O sea, la movilidad era limitada en Europa del siglo XIX. Lo podían hacer quizás aquellos que migraban, especialmente todas esas
que iban en buques hacia Estados Unidos, tratando la manera de encontrar una vida mejor. Y también aquella gente que tenía mucho dinero, que se pues dedicaba a aventurarse a conocer lejanas tierras. Para los demás solamente estaban los libros y las pinturas. En cuanto a los libros, les traigo acá uno, igual que Edgar Allan Poe, para mí, pues es uno de mis escritores de la época favoritos, y es Julio Verne. Si han leído de Julio Verne, pues estamos hablando de la misma época. Vean Julio Verne en sus libros, ¿de qué no hablan? A ver qué cosas habla de manera profética Julio Verne en sus libros. A ver, ¿quién me ayuda? Viajes. Viaje, muy bien. El submarino, dice Rolando. Ese es uno de los inventos justamente de los que habla. ¿Qué otra cosa? El ser humano en la luna. Muy bien. El libro se llama De la Tierra a la Luna y la segunda parte se llama Alrededor de la Luna. Muy bien. El cohete, dice. Es justamente el cohete. Fíjense que en el viaje de la Tierra a la Luna plantea dos cosas. Bueno, se acabó la guerra y los que hacían las bombas y los que hacían las balas se quedaron sin trabajo. Entonces, digo, bueno, pues hagamos algo entre que nos ayude a mantenernos trabajando y pues marcar historia. Y entonces unos hacen un cañón gigante y los otros hacen una bala gigante que es hueca y las personas van a ir dentro de ella. Luego meten la bala en el cañón y lo disparan hacia el cielo, con la idea de que pues gira alrededor de la luna, porque no es que cae a la luna, sino que más bien la orbita. Una de las cosas extrañas, por así decirlo, de Julio Verne, dado que pues los libros de él, la mayoría de sus apuntes desaparecieron, es que hay una diferencia más o menos como de 20 kilómetros, si mal no recuerdo, entre el lugar donde él dijo que se iba a disparar o que iba a disparar pues esa bala hacia la luna y el lugar desde donde efectivamente fue el lanzamiento para los cohetes que fueron a la luna. Fue bastante, que sería como increíble pues lo que lograba Julio Verne que sería con mucha lectura, mucho trabajo científico también. Bueno, y me dicen cohetes, inventos que creían imposibles, dice Mayhew. Sí, por ejemplo, el castillo el castillo de los Cárpatos, me parece que se llama uno, o algo así, no recuerdo bien el nombre. Habla acerca de una imagen que se mueve, canta, de una doncella, que se mueve y canta la imagen, y habla de una proyección. Básicamente como que está hablando de algunos historiadores dicen, está hablando de algo muy similar a un televisor. Para esa época, ni idea. También la casa del meteoro, pues se inventa alguien un rayo, dice, un rayo de luz que lo dispara hacia un meteorito, un meteoro, bueno, que viene del espacio y resulta que le modifica la, ¿cómo se llama? La ruta que trae, la dirección. Y se supone que ese meteorito está hecho de oro y entonces todos lo quieren tener. Y resulta que alguien le dispara un rayo de luz, lo golpea y le modifica la ruta. Entonces dice, bueno, ahí está el rayo láser, o sea, prácticamente un rayo láser de lo que está hablando. Luego el submarino que decían, 20.000 leguas de viaje submarino. Luego la segunda parte de esa historia, que es la isla, ¿cómo se llama eso? No es la isla del tesoro, no es se me acaba de olvidar el nombre, pero tiene que ver con la isla misteriosa, perdón, la isla misteriosa. También 3 años de vacaciones, en los que unos niños, pues, de manera accidental, se van solos en un buque que termina en una isla lejana y comienzan a buscar qué comer y hablan acerca de un árbol del cual al romperle la corteza sale leche y que nutricionalmente es mucho mejor que la leche obtenida de las vacas, por ejemplo, o un fruto que al tomarlo y abrirlo es básicamente como si fuese pan, tan nutritivo y tan sabroso como el pan. O sea, todo eso que la gente difícilmente le iba a poder encontrar tiene que ver con esa exaltación de cuestiones exóticas.
de grandes viajes, grandes descubrimientos, exageraciones básicamente de la realidad y también idealización de la realidad. Entonces, eso es básicamente lo que motiva a esta época. Por eso también se dice que bueno, entre el neoclásico, el romanticismo y el otro que veremos en el siguiente tema, que es el modernismo, hay una visión bastante positiva del futuro. O sea, se piensa que el futuro va a ser algo bueno y que va a traer mucha tecnología a la vida de las personas. Así que pues ahí pongo para que entendamos más acerca de a qué se refiere esto del romanticismo. Nenia dice, Julio Verne tenía contacto con extraterrestres, dice, ojito, es que es imposible su imaginación según las conspiraciones. Correcto, según las conspiraciones sí, y dado que muchos de los apuntes de él desaparecieron de su estudio, entonces no hay manera de comprobar cómo hizo para saber ciertas cosas, entre mediciones y aspectos que tienen que ver con tecnología. Sin embargo, era alguien que se reunía con científicos, era alguien que compartía con intelectuales y es seguro entonces que mucha de la información puesta ahí era de la que se discutía con los intelectuales de la época. Acuérdense que es la época de la ilustración y, y del enciclopedismo, o sea, la información la pusieron a disposición de la gente para que la gente se informara. Esa era la idea de la ilustración. Y por eso decimos que la ilustración es la que motiva el neoclásico, bueno, el arte en general del siglo XVIII y siglo XIX, neoclásico, romanticismo y modernismo. El realismo ya vamos a ver un tanto que no, es lo que sigue después del romanticismo. Bien, creo que estamos bien con esta introducción. ¿No sé, alguna pregunta? Ojalá vayan a leer luego a Julio Verne y a Edgar Allan Poe luego de la clase. Bueno, avanzamos. Sobre la pintura romántica, bueno, voy a dejarme en la parte del texto. Ahí está la información de la que les voy a estar hablando, algunas de las que ya se les mencioné, pero vamos a encontrar más bien en la pintura idealización en cuanto a la representación de retratos, de ambientes, los espacios en los que las personas están pasan a ser, por ejemplo, grandes palacios de estilo romano, por ejemplo, o clásico en general, quedan las columnas, los pilares, las grandes telas para las ventanas como manera de cortinas, y las mujeres, por ejemplo, los hombres presentados con mucha galantería, mucho trabajo suave en cuanto a la pincelada. Acá vamos a decir, al contrario, bueno, una manera de diferenciarlo, por cierto. En el neoclásico decíamos que hay un predominio del dibujo por sobre el color. Eso significa que la imagen está delineada. En el romanticismo es el contrario. Hay un predominio del color por sobre el dibujo. Eso significa que no hay líneas. O sea, las formas no están delineadas, sino que son manchas de colores o colores contrastantes los que nos van a generar la idea de la línea. Entonces, si viéramos estas pinturas a detalle, veríamos que pues no hay líneas, sino que más bien son contrastes de color los que hacen estos cortes o este perfilado en cuanto a al color de las formas. También los rostros se idealizan bastante, se hacen bastante diferentes. Sucede que algunas de las personas retratadas en pintura también se encontraron luego retratos en fotografía. Entonces la fotografía dista bastante del retrato. El retrato muy idealizado, pues, porque responde a los intereses del periodo romántico. Pero la fotografía no, la fotografía en esa época no se podía modificar tanto. Sí lo va a hacer allá a inicios del siglo XX, que pues se hace una impresión y sobre la pintura, perdón, sobre la fotografía se trabaja una pintura, de manera de idealizar, colocar como un filtro pues sobre la imagen, porque acuérdense que las primeras fotografías son blanco y negro. Entonces el color se lo agregaban después. De hecho, todavía hay algunos fotoestudios en donde ofrecen eso, pinturas al óleo, dicen. Pero son impresiones fotográficas a las que luego le aplican algunos tonos de color.
Bien, ¿preguntas? ¿Estamos bien? No he preguntado nada. ¿Se entiende? Sí, todo claro. Muy bien, gracias. Bueno, acá tenemos de Federico de Madrazo y Cons. Esa es la Condesa Vilches. Aquí vemos bastante esa idea de la idealización de, de los burgueses principalmente, en este caso una dama de la burguesía. Vean ahí la limpieza del color, el minucioso trabajo en las telas, ¿tá? Casi que pareciera que efectivamente están tejidos. Para los fondos gustan bastante de manchas, fíjense, no se detalla tanto, el detalle está en el cuerpo y son manchas, no hay mucho delineado, pero para los fondos se difuminan bastante a partir como si fuese un desenfoque y son grandes manchas de color las que se utilizan por acá. ¿Tá? En la tela casi que podemos percibir el material como si fuese una tela satinada, la del vestido, y lo sabemos diferenciar de esta otra que pareciera que tiene un poco más de textura. Igual el metal o perlas que están acá decorando la silla, que es la Condesa de Vilches. Carlos dice, la idea de no usar líneas se me hace una forma de plasmar la realidad como es, dice, ya que nosotros los objetos pues no tenemos líneas de contorno. Sí, tiene que ver con eso, de plantear las cosas como son, que no se viesen tan artificiales. De esa manera sí podemos reflexionar, como lo dice Carlos, pues eso de que nosotros pues no tenemos líneas que nos separen nuestro contorno. En la pintura eso se hace, manchas de color, unas manchas, claro, no tremendas manchas, ¿verdad? Sino que manchas hechas en pequeño formato, de manera que al ser vistas a la distancia, pues entonces se observe ya pues el contorno. Esto poco a poco, en el romanticismo, el pintor va a ir agregando cada vez más manchas y va a ir abandonando bastante los contornos hasta generar unas pinturas en las que básicamente lo que vemos son manchas. Cuando observamos eso, significa que el pintor se está acercando a un movimiento que va a ser de finales del siglo XIX, que es el impresionismo. Eso es lo que vamos a ver por ahí. También el romanticismo nos acerca al realismo, y el realismo también es una vía también para acercarnos luego al impresionismo. Ya vamos a ver ahí algunas imágenes para que observen esto del impresionismo. Remachan lo de la silla, dice Faustino, se procesan en metal, ¿verdad? Sí, tendría que ser eso justamente. Pueden ser remaches, como para muy pulimentados, y por eso se ven, pues decía, perlas, les decía, como adorno, pero pueden ser remaches. Igual vean el barniz de la madera, o sea, todo se percibe con mucho color. Ahí está el detalle. Bien, ya al ver de cerca, entonces sí ya vemos las manchas del óleo. Pero eso es óleo lo que se trabajaba para hacer. Ahí vemos manchas. Pero acá, por ejemplo, esta joya, muy brillante. Se nota de verdad el cambio de textura. Ahí está. Bien. ¿Qué más? Bueno, las reuniones que se hacían entre intelectuales, eso eran muy importantes en la sociedad europea de esta época, especialmente entre quienes pues había como bueno, esas ideas comunes románticas, pues se reunían, y una de las cosas que comienzan como a tener auge en esta época son las casas en las que se exhibían las colecciones que tenían los burgueses de pinturas. Entonces, comienza, por así decirlo, a gestarse la idea de los museos como tal. Entonces, en estos lugares se hacían tertulias, se hacían reuniones en las que se hablaba de arte, se hablaba de filosofía, de política, de literatura.
Y eso pues se retrata, o lo retratan muchos pintores. En este caso, por ejemplo, poetas contemporáneos, o sea, poetas de la época y Antonio María Esquivel, y retrata en la imagen pues muchos de los poetas de la época, como si todos se hubiesen reunido en un solo lugar. Seguramente los principales que vemos por acá, pues, o los que están en esta zona, hay muchos que eran de algún círculo de literatura, y lo que hicieron fue agregar a otros poetas, de manera de que pareciera que todos han convivido o convivieron en algún momento al mismo tiempo. La muerte, ¿se acuerdan? Era uno de los temas, decíamos, del romanticismo lo produce. Esta, por ejemplo, la muerte de Sardanápalo, de Eugene Delacroix, representa la muerte de los sirvientes de Sardanápalo. Este era un rey o un sultán, algo así, y pues se vio asediado por sus enemigos, rodearon su palacio, y entonces él, que no quería ser apresado, pues hizo que sus soldados mataran a todos sus sirvientes. O sea, prácticamente era como bueno, si no suicidio, un asesinato de todos sus propios sirvientes, y luego el suicidio de los que habían matado a los demás, y luego pues él, por último, iba a suicidarse también. Entonces vemos acá que pues los soldados están matando tanto a animales como a personas por orden de Sardanápalo. Y él, pues observando la escena desde su cama, y vemos desenvainando espadas, cuerpos yacentes, ¿no? Matando un caballo, y por ejemplo, acá cortando el cuello a una de las doncellas. Ahora, ese es como el tema, ¿verdad? El contenido. Ahora, ¿qué es lo que hace esto como romántico? Pues si esto sucedió, seguramente no fue de esta manera. Vean, todos los cuerpos están como posando, están colocados. No pareciera una escena real, pareciera que todo se está fingiendo. Es porque se hace una idealización de la escena. No representa la muerte tal cual pudo haber sido la tragedia, sino que lo hace de manera diferente. Vean el tamaño del cuadro, es casi 4 metros por 5 metros, 4 por 5 es el lienzo, es un trabajo bastante grande, y es lo que permite tanto detalle. Otro más, La muerte de Marat, de Jacques David. Por cierto, Jacques David es el mismo que veíamos en la obra del juramento de los Horacios, solo que eso es neoclásico. Dice, bueno, pero ¿para qué era neoclásico? ¿Y ese es neoclásico? No, esto es romanticismo, pero lo hizo el mismo pintor. ¿Y por qué? Pues porque el romanticismo y el neoclásico durante varios años convivieron como movimiento. O sea, mientras unos artistas pintaban solo el neoclásico, otros pintaban el neoclásico y también pintaban romanticismo, ¿sí? Porque son movimientos contemporáneos. En este caso, pues es el asesinato de Marat, y pues pueden ver ahí, él, si mal no recuerdo, en cuanto a su historia, él fue asesinado por una mujer que dijo que le llevaba un recado. Entonces, a él lo tenían muy bien custodiado porque sabían que iban a atentar contra la vida de él, y él estaba dándose un baño en ese momento, como una tina. Él era una persona muy ocupada, y él gustaba de darse el baño mientras escribía o mientras pues redactaba. Entonces, por eso sabía acá, él está dentro de una tina, pero hay una tabla encima de ella, una manta, y luego ahí estaban sus papeles y la tinta, la pluma acá, con los que también pues escribía. Ella llegó, le dio una puñalada en el pecho y se fue. Entonces, en un asesinato, que eso es básicamente el tema, pues va, y seguramente el cuerpo se hubiese hundido en la tina, o hubiese quedado
no tan posado como lo estamos viendo acá. Acá sí lo vemos en una pose que no es como tan real. Vean la mano sosteniendo todavía la pluma, su mano izquierda sosteniendo el papel manchado de sangre, el cuerpo de él que se recuesta hacia atrás. O sea, todo esto es idealizado. Esto no sucedió de esa forma. Un ejemplo también es, por ejemplo, las personas que se ahorcan. Un suicidio, por ejemplo, pues los ojos se, se salen de las órbitas en algunos casos por la sangre que se acumula, explotan vasos sanguíneos y pareciera que sale sangre de los ojos, la lengua sale de la boca, el cuerpo pues llega a un rigor mortis, o sea, los brazos quedan en posiciones diferentes, pero en una pintura romántica el cuerpo aparecería colgado como si solamente está posando, y en una mano seguramente la pluma y en la otra mano la nota de su muerte. Entonces, eh, es básicamente eso el romanticismo, es idealizar, en el caso de la muerte presentarla como algo estético, como algo muy estético. Bien, veamos, José dice, Faustino dice, esas paletas y estilo es casi igual a las pinturas de independencia de América. Sí, porque corresponden a la misma época. O sea, la influencia es la misma para los pintores acá en América y aquellos pintores que venían de Europa para pintar acá. En esta época hay bastante migración europea hacia América. Europa pues está en crisis también por momentos, algunas zonas, y mucha gente pues prefiere buscar nuevos horizontes acá en América. Entonces muchos estaban en Estados Unidos, por eso Estados Unidos es una nación que fue construida por migrantes, contrario a lo que puedan decir ahora pues sus autoridades. Nueva York es una ciudad de migrantes prácticamente, y por eso es que luego ahí es donde se hace la Estatua de la Libertad, porque es la que recibía proclamando libertad a todos los pueblos que la buscaban, que tenían ese anhelo de libertad acá en América. Pues eso, por eso es que se parecen bastante. Todos los ideales de Europa, especialmente de Francia, vienen acá a América. Y luego dice Alejandra, bueno, no hay problemas cuando se desconecta, luego puede ver la clase. Bien, otra pintura más romántica, la balsa de Medusa, en este caso es Jericó, el pintor, y esto se refiere a un náufrago. A un naufragio, perdón. Son los sobrevivientes que lograron juntar algunas tablas de la embarcación, hacer como una balsa, y pues quedaron perdidos en el mar durante mucho tiempo. La imagen representa el momento en el que ellos ven tierra, al fin, luego de muchas semanas en el mar. Y por eso también, en cuanto a las imágenes, vemos bastantes cuerpos muertos. Muchos murieron de inanición, otros heridos. Hay muchos cuerpos muertos acá. Este, por ejemplo, de las escenas como bastante crudas. Esto es un padre desconsolado sosteniendo el cuerpo muerto de su hijo. Acá, pero vean, el cuerpo está desnudo. La posición tanto de él como de los cuerpos acá, que sostiene, que es el de su hijo, y este otro, pues son como muy posadas. Es porque es idealista la manera como lo representaron. Bueno, ahí ven tierra, la alegría que ven tierra. Aquí estos que tratan de agitar pues ropa, sus camisas para llamar la atención de alguien a la lejanía y que le llegue a ayudar. Esto es también lo que ya les mencionaba de lo orientalizante. El romanticismo también se distingue por ese gusto por lo exótico, por lo lejano, por lo que venía de Medio Oriente, de Egipto, de India, de la antigua Mesopotamia, todos esos lugares, bueno, y de África también, todos esos lugares que se volvían paradisíacos para muchos europeos a partir de lo que se les escribía en los libros que leían o en los reportes de prensa que leían también para la época. Lo mismo sucede con las imágenes que se muestran, que muestran los pintores de esto. A eso se le llama
estilo orientalizante y corresponde al desarrollo del romanticismo y del impresionismo también. Está entre ambos movimientos. Pueden ver acá que prácticamente la línea desaparece y es básicamente manchas de color lo que observamos. A partir de manchas de color se logra mucho detalle. Esta es la tienda egipcia de Fabio Fabi. Esta es otra también, Mariano Fortuny Marsal. Es también otra de las pinturas que se denominarían orientalizantes, como el baño turco que veíamos del neoclásico. También pues los temas referidos a las mujeres orientales son bastante gustados en esta época también. Luego tenemos The Fusil, tenemos La pesadilla nocturna. ¿Se acuerdan esta idea de los incubus y los sucubus, que son estos espíritus masculinos o femeninos que atormentan a hombres y mujeres durante la noche? ¿Te han escuchado la frase de que a alguien se le subió el muerto porque comenzó a hablar en la noche y luego lo despiertan y dicen, no, es que sentía que me estaba ahogando o sentía que alguien me estaba agarrando del pecho y yo estaba despierto y gritaba y hablaba y nadie me hacía caso o no podía hablar? Pues esa sensación que actualmente pues es algo que se conoce como la parálisis del sueño, en esta época y bueno, épocas anteriores se manejaba como que era un demonio el que intentaba poseer el cuerpo o arrancarlo del cuerpo. Entonces, eso es lo que presenta Fusil ahí, la pesadilla nocturna. Tenemos el cuerpo de una mujer dormida y sentada sobre su abdomen y pecho, bueno, abdomen más bien, un demonio. Y otro más que se asoma ahí al fondo con cabeza de caballo. De Antoine Jean Gros tenemos esta pintura que muestra al emperador visitando heridos y caídos en la batalla de Essling. Vemos a Napoleón Bonaparte saludar a los heridos, como pasando lista y dándole ánimos a todas aquellas tropas que han quedado heridas pues luego de la batalla. Probablemente Napoleón ni siquiera se asomó a estos lugares a ver heridos, probablemente no lo hizo, pero pues como es parte de la propaganda que utilizaba, pues ahí encontramos estas pinturas en las que se le observa de esa manera. Ahí todos son heridos y pues ellos contentos que el emperador llegue a saludarlos por ahí. Bien, preguntas ahí, ¿estamos bien? Estar consciente, dice, pero si puede reaccionar ni moverse, dice Néstor, sobre lo de la parálisis del sueño, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado eso más de alguna vez, eso del sentir que uno está despierto, que quiere gritar y que no puede. Normalmente se asocia eso a las pesadillas, pero es eso, es parálisis del sueño. Bien, este pintor es bastante importante en España, dado que él es el pintor de la corte. En España, pues se mantiene durante muchos años la monarquía de esta época, de la época absolutista. Posteriormente esa monarquía va a cambiar, es una monarquía, digamos, democrática, entre comillas, que es la que nos llega pues a la época, es la que conocemos, ¿verdad? Los reyes de España. Pues Goya fue un pintor de la corte y eso le permitió también tener muchas libertades con respecto a otros pintores que se encargaban únicamente de las comisiones, o sea, de la elaboración ¿qué sería? De obras que le pedía alguien de la nobleza, especialmente el rey. Ayer les decía sobre la película Los fantasmas de Goya. Pues sería bueno que la vieran. Ahí hay una escena en la que se devela el cuadro de la reina y vean que es bastante simpático los comentarios que surgen ahí y que tienen que ver con la idealización que se hacía de las personas también, no solamente de las situaciones. Bien, dice Manuel, yo me acuerdo de Goya porque salió en una serie de ciencia ficción española llamada Misterio del Tiempo. Bueno, no la vi, supongo que haber estado bastante buena. Hay películas de Goya, hay una que se refiere
a la modelo que usó para las llamadas majas, la maja desnuda y la maja vestida. Maja es una manera de decir joven a una mujer o a un hombre también, porque está el majo, no la palabra que ustedes están pensando. Es majo en el caso del hombre y maja en el caso de las mujeres. Y se refiere pues que es alguien como muy agradable y que está joven también. Entonces en el caso de la maja desnuda y la maja vestida se refiere a una joven. Ya vamos por ahí las pinturas. Bien, esta es la familia del emperador, perdón, del rey Carlos IV. Se dice también que Goya pues conocía bastante bien a la familia, sabía por dónde andaba la vida de ellos y se encargó en algunos casos de hacer un poco de sarcasmo en sus obras. Si hacía algo, por ejemplo, que le gustaba o le favorecía al emperador, pero no le gustaba a la reina, pues ni modo, a la reina había que aguantarse el coraje. Si por el contrario hacía algo que a la reina sí le gustaba, pero al rey no, pues el rey tenía que como que soportar, ¿verdad? Lo que se venía. Entonces, en este caso, eso es básicamente lo que observamos ahí. Resulta que Goya hace una crítica acá, una interpretación también de este infante que vemos acá. Según muchos biógrafos, pues este niño no es del rey, sino que es de este personaje que está acá atrás. Y eso tiene que ver con que pues es más parecido a él que que al rey. Y hay algunos biógrafos pues que retratan acerca de cómo era la vida dentro de eh, dentro del castillo, ¿verdad? Con el monarca y toda su familia. Goya se retrata también a él acá, un tanto a la manera como lo hizo, ¿cómo se llama Velázquez, se retrata también acá. Y nosotros somos parte, estamos observando la obra, somos parte de la composición también. Y Goya nos está viendo específicamente a nosotros. Bien, estas son las que les mencionaba. La maja desnuda. Estas son dos versiones del cuadro. La maja vestida, la maja desnuda. Acuérdense que la Santa Inquisición tiene bastante poder acá, ¿verdad? Entonces hacer un cuadro en la que había una mujer desnuda, y pues seguramente no era para tenerlo en un espacio público, en un espacio privado. Entonces, esa era la razón de hacerlo. Eran pinturas no que iban para la sala principal, sino que iban para un estudio, por ejemplo, donde se guardaba la obra que coleccionaba algún burgués, sino es que el rey también. Bueno, aquí tenemos la otra, la maja vestida. Hay una película, por cierto, que eso es lo que les iba a mencionar. Me parece que se llama Piel, que también habla acerca de Francisco de Goya. Ese sí no recuerdo muy bien el título, pero creo que lleva, si no es que se llama Piel, lleva esa palabra en el nombre del título. Y el tema principal de esa película es la mujer que sirvió de modelo para las dos majas. Bien, los fusilamientos del 3 de mayo, esta otra cosa en la que pues la idea de la muerte aparece de nuevo y pues de manera bastante romántica. Ven ahí los que van a ser fusilados. En este caso, él pues mostrando coraje, viendo hacia el frente, sin mostrarle temor a a los verdugos. Vale. Luego, Saturno devorando a sus hijos. ¿Se acuerdan de esta mitología griega? Que por cierto, yo como no soy muy de ese mundo, pero algo leí por ahí de un meme de estas personas que se dicen influencer, como que le puso el nombre de un dios romano, un dios greco-romano al hijo, y como que se vistieron de
no sé si de griegos o de romanos, como simulando, bueno, nuestro hijo tiene el nombre de un dios, nosotros somos dioses. El chiste, al parecer, era, para quienes lo entendieron, que ellos serían para el caso Rea y Saturno. Entonces ya sabíamos lo que le iba a pasar al niño, ¿verdad? Saturno se lo iba a comer. Entonces eso me pareció así como que un poco gracioso. Santiago es TikToker, tenía que ser, pues yo no sé. No TikToker, pues no. Leí TikToker y me pareció que era el nombre, ya recordé que es eso. Pues no, creo que no. Bueno, no sé si era. Ustedes sabrán mejor que yo con eso de los influencers que les llegan por ahí más de cabecera. Pero sí, recuerdo que tenía algo que ver pues con Cronos o Saturno. Y luego esta pintura, perdón, este grabado es bien interesante porque acá hay una crítica hacia esos cambios de pensamiento que habían en el resto de Europa. Acuérdense que Goya está en España y España está dominada casi que al 100% por la iglesia. O sea, el parlamentarismo no ha llegado todavía ahí. Las ideas de la ilustración y el enciclopedismo están llegando a cuentagotas, no como lo fue en el resto de países. Sin embargo, Napoleón Bonaparte por eso se mete a España y también pues conquista cierta parte del territorio pensando en eso, en eliminar la autoridad de la religión de ese lugar. Entonces, eso es interesante. El sueño de la razón produce monstruos. Nos está diciendo que esto de entrar pues de lleno a la búsqueda de la razón de las cosas nos va a llevar a tener problemas. Eso se refiere. El sueño de la razón produce monstruos. O sea, seamos razonables con las cosas, razonemos todo lo que llega a nosotros, pensemos en que las cosas que nos dicen los líderes son buenas y malas y probablemente vamos a tener problemas. Es lo que nos dice acá. El sueño de la razón produce monstruos. Y es un grabado. O sea, no es una... aunque es una técnica que muchos toman como pintura, pues así como pintura no es. Este es un estilo aparte y una técnica aparte también el grabado. Rolando se dice que su intervención en España es el fin de la Santa Inquisición. Sí, llegó a quitarle bastante poder, pero pues Napoleón Bonaparte estuvo un par de años nada más como autoridad en Europa y luego pues retroceder su poder, pues los pueblos llegaron otra vez a tener básicamente el mismo tipo de gobierno. O sea, otra vez someterse a la monarquía, solo que una monarquía y el parlamento a la par. Si ustedes se fijan, actualmente España tiene el rey, la reina, bueno, la reina es una plebeya, Leticia, y el rey, se me olvida el nombre del rey, porque el papá de él abdicó, no fue que murió, sino que él pues renunció a la corona. Entonces ahí tenemos a los reyes en España, pero a la par de ellos hay un presidente del gobierno español. Entonces es el parlamentarismo y la monarquía es diferente a la que había en esta época y es producto justamente de las ideas de Napoleón y de la Revolución Francesa antes que él. En Inglaterra es igual. En Inglaterra está la reina que falleció hace un par de semanas. Ahora tenemos a un rey, habrá una reina consorte también y ¿cómo se llama? A la par de ellos hay un gobierno, ¿cómo se dice? Hay un presidente del gobierno inglés. Entonces, o primer ministro le llaman ellos, los ingleses. El primer ministro es el gobierno, pero también es monarquía, tiene monarquía a la par. Pues algo cambió luego de la incursión de Napoleón Bonaparte. Bueno, esos son grabados también. En la película Los fantasmas de Goya aparece un poco la motivación de Goya para esta serie que se llama Caprichos, se llama la serie de grabados que hace, haciendo crítica a la Santa Inquisición y aquello que perseguían. Y pues seguramente no tenía nada que ver con la realidad. O sea, estas imágenes eran más bien inventadas. Esta, por ejemplo, como manera de brujas desnudas sobre una escoba, seguramente algo que no sucedió,
pero en las historias pues estaban dadas y él la ponía por ahí. Hay mucho de esta serie de caprichos. ¿Qué hacía él con los grabados? Pues los mandaba a periódicos para que fuesen publicados. Muchos de esos iban para Inglaterra y allá los publicaban. Acuérdense que en España era un poco difícil porque pues la Santa Inquisición, a pesar de todo, siempre se mantuvo ahí durante mucho tiempo. William Turner es otro de los pintores románticos. Ahí vemos en el caso de las pinturas de él el color, el predominio del color por sobre la línea. ¿Ya? Son básicamente manchas las que vamos a ir viendo de color. Trazos fuertes, gruesos y que se unen a estos otros como más delicados, pero pues que siempre nos presentan un paisaje bastante bello. Los paisajes románticos normalmente están ambientados al amanecer o al atardecer. Hay algunos con luz más de día o del mediodía, pero la mayoría son como de esta forma, porque se ve mejor, estéticamente gusta más. Vean este otro, paisaje con figura de caballo de Nicolás Pocock. Es igual, ahí va un viajero en un caballo por un pequeño camino en medio del bosque y hay un castillo de fondo y la luz así como si fuese un atardecer o un amanecer. Bueno, antes de llegar a esto de lo exótico, solo ponerles como manera como de reflexión y de ejemplo al mismo tiempo. Fíjense, el presidente de nuestro país, cuando hace la presentación de un plan, la inauguración de alguna obra de vial, por ejemplo, cuando se hizo Camino Sur City, cuando se inauguró, fue muy temprano en la mañana, como a las 6 de la mañana, 6, 7 de la mañana que se hizo la inauguración. Hace poco, pues, una fase del llamado Plan Control Territorial fue en el atardecer y vean la publicidad que hace de eso. Toda la luz se ve como muy ideal, eh, no molesta visualmente. Eso llena pues alrededor un poco de justamente de ese idealismo de las acciones que está haciendo. Eso es básicamente lo que se hacía acá. ¿Qué nos dice eso? Pues que los asesores del presidente lo están llevando por ese camino, que la gente empatice con lo que está haciendo aún a partir de la imagen que presenta. Este gobierno es mucha imagen. Entonces, parte de esa imagen es justamente la idealización. Y los atardeceres, los amaneceres son los preferidos para hacer las inauguraciones de las obras. Vean los otros presidentes anteriores. Bueno, si es que recuerdan algunos, ustedes están un poco más jóvenes que yo, pero lo hacían al mediodía, lo hacían en la tarde, con tremendo sol y pues no hay nada estético que se pueda apreciar en ese momento. Ahora no, ahora tiene que ser o muy temprano o ya atardeciendo para que visualmente se vea bien con la luz. Entonces, los pintores románticos de paisajes hacían eso, amanecer, atardecer, de manera que se provocara esa idealización del ambiente, estéticamente se observara agradable. Luego también tenemos los casos un poco más extremos, por ejemplo, este de Caspar David Friedrich, el mar de hielo. Es una escena, pues el mar, me parece que es el Antártico, y ahí tenemos bloques de hielo que han chocado entre ellos y pues han generado estas formas caprichosas, un tanto que intimidan por lo peligroso que se ven. Son bordes que pareciera que tienen filos, como si fuesen cuchillos que sobresalen del suelo. Entonces, esto es parte de ese gusto por lo exótico, en lo que ya les mencionaba, pues que el romanticismo busca. John Martin hace, por ejemplo, esa pintura de la destrucción de Pompeya y Herculano. Acuérdense que esas ciudades se descubrieron en la época finales del Rococó y inicios del Neoclásico. Entonces, pues son ciudades que están en boca de los intelectuales y acá pues se muestra la explosión del volcán y la gente que intenta huir
para sobrevivir pues tanto de la marejada, que es lo que se ve por acá, y de el volcán, la lluvia de ceniza y de fuego. Entonces, y muy idealizado, ¿vean? Soldados que rescatan doncellas, van ayudando a los más necesitados. Vean este que cubre con su escudo a estas dos personas, que dice que avancen. Este otro también protegiendo con un escudo a esos otros dos de acá. Entonces, todo eso es como una idealización bastante grande. Por eso, si hay idealización, definitivamente que es romanticismo. Esas manchas de colores que ya les mencionaba y que veíamos con otros pintores, bueno, en el caso de William Turner, él lo lleva a un extremo todavía mucho mayor y genera obras que casi rayan en lo abstracto. Por ejemplo, Amanecer después del diluvio. Es como el amanecer después de una inundación. Entonces, estos puntos podrían representar personas. Esta puede ser una representación de Cristo, que observa lo alto del cielo, la humanidad, y así. La fortaleza de la soledad de Superman, dice acá, Néstor. Pues no me suena. La fortaleza, la de sí, ya recuerdo, esta, Mar de Hielo, esa es verdad, Néstor. Correcto, sí, ya recordé también, donde estaba las grabaciones que habían dejado Llorel y la esposa. Bien, avanzamos. También de Turner, Tormenta de Nieve, Aníbal y su ejército cruzando los Alpes. Eso es un relato histórico. El bárbaro Aníbal quiso invadir Roma atravesando los Alpes desde el norte para llegar a Roma y resulta que metió elefantes y otro montón de armas pesadas y trató de hacerlo a través de las montañas y pues fue un fracaso completo y pues muchas personas murieron de sus ejércitos, murieron en el camino. Entonces vemos acá una tormenta y las personas pues que desesperadamente buscan dónde ocultarse. Acá vemos esta otra, pues a la par de ellos algunas fieras también. Acá. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora en las pinturas? Bueno, que la gente se instruye, está leyendo, vemos aspectos históricos planteados de manera bastante, ¿cómo se dice?, idealizada, pero pues ahí están los aspectos históricos en la obra. Otra más de Turner, lluvia, tormenta y velocidad. Esta es la representación de un ferrocarril cruzando un puente. Vean, manchas. Estas manchas nos van llevando, nos van acercando a un tipo de artistas que luego se van a dedicar a realizar manchas para obtener una textura visual y la impresión de luz a través del color en la obra, que son los impresionistas. Entonces, acá no podemos decir, de repente aparecieron los impresionistas, no, había pintores que ya estaban experimentando con manchas y un poco con abstracción también. Por ahí. Bien, ¿se entiende? Porque por aquí terminamos el romanticismo. Sí, todo claro. Muy bien, yo esperaría que sí, ¿verdad? Voy a confiar. Bien, ¿qué más encontramos por acá? Y es el realismo. Vamos a hacer un recuento. El neoclásico representa esa etapa en la que el descontento social, el tercer estado, llamado así, no eran ni nobles, ni eran el rey, ni eran burgueses, sino que bueno, habían algunos burgueses también ellos que no tenían tanto poder económico, pero la mayoría era el campesinado, descontentos por la actitud de los monarcas, pues, con respecto a ellos. Luego viene el rococó, que tiene que ver también a la par, básicamente, del neoclásico. Bueno, no a la par, sino más bien ya terminando el rococó, va apareciendo el neoclásico. El rococó cansa por lo saturado, igual que el barroco, lo saturado de imágenes, y porque también representa ese absolutismo monárquico y esa cantidad de dinero que los monarcas invertían en sus ciudades amuralladas.
mientras el pueblo pasaba hambres. Luego viene el romanticismo y lo que hace es, pues, cierra un poco los ojos a esa realidad y presenta a las personas, a los burgueses, a los temas que a los burgueses les gusta de manera idealizada. Idealizan la muerte, idealizan la libertad, idealizan el amor, básicamente con eso. Pero para esta época comienzan a verse los efectos de la primera revolución industrial, que la primera revolución industrial está entre el neoclásico y el romanticismo, que es la máquina de vapor. Revoluciona ¿cómo se llaman estas? El sistema de transporte, pero al mismo tiempo las máquinas las desarrolla. Y entonces las máquinas acá, como no son automatizadas, necesitan que las personas las operen. Entonces necesitan mucha gente también para que esté trabajando en esos. De alguna manera, pues, eliminó, como consecuencia del desaparecimiento, eliminó bastante el artesanado. O sea, los artesanos dejaron de producir cosas porque ahora había una máquina que los producía a mucho menor costo, pero necesitaron operarios. Entonces, en esos operarios había gente que, pues, eran niños o eran mujeres, a los que prácticamente se les trataba como esclavos. Entonces, el realismo es una manera de visualizar a la clase trabajadora. Los artistas realistas dijeron, no, no es posible que romanticemos las cosas, no es posible que todo sea bonito, no es posible que aún la muerte, no sea posible que aún el dolor sean representados como no lo son. Hay que representarlos tal cual son, tal cual se ven. Entonces el realismo es una visión objetiva de la realidad y es contraria entonces al romanticismo, porque el romanticismo es subjetivo, depende de lo que cada quien tenga en su marco de referencia, y especialmente en este caso el sistema de castas, las clases sociales que poco a poco van formándose, pues están bien diferenciadas, ¿verdad? Quienes son pobres, quienes son ricos, y los pobres son la mayoría siempre. Entonces los pintores comienzan a plantear pues maneras de hacer esta representación. Problemas sociales que les mencionaba aquí, bueno, eso se lo voy a solamente parafrasear, pero ahí les va a quedar a ustedes para que lo lean de un material. Pero básicamente eh, la industrialización, eh, el consumir pues la vida de las personas solamente trabajando por una mínima cantidad de estímulos, en este caso dinero. También la burguesía, eh, que fue la que llevó a cabo la Revolución Francesa, eh, pues termina por desencantarse también la gente con ellos, porque resulta que todo lo que establecieron en las constituciones no se está cumpliendo. Entonces la gente tuvo molestias y pues comenzaron a retirarse de ellos. Luego, todo aquello que la revolución había dicho que se iba a hacer, pues termina por no hacerse. Luego se separa del romanticismo, eliminando los aspectos fantásticos de la obra y los excesos sentimentales. Eso ya no van en la obra, no tienen por qué estar ahí. Dicen, no, ahora todo tiene que ser realista, todo tiene que verse tal cual es. También por acá hay un gusto por lo regional, por las costumbres y por la vida cotidiana, especialmente del campesinado, de los obreros también. Y bueno, esto es lo que les mencionaba ya, pues que surge como un proceso posterior al neoclásico y al romanticismo. Ahí va. Voy a saltarme lo del texto porque básicamente es lo que les estoy hablando y pues ahí les va a quedar para que ustedes lo repasen bien. El realismo, por cierto, es más bien pictórico, o sea, no hay un realismo, ¿cómo se dice? No hay un realismo bueno, en escultura, hay más de alguna por ahí, pero en arquitectura no hay. ¿Qué es la arquitectura para esa época? Pues el neoclásico es lo último que hubo. Después de eso es lo que se llama arquitectura historicista. Entonces, durante el realismo pudo haberse dado cualquiera de, de los que les colocamos la palabra neo al inicio, como el neoclásico, el neogótico, el neorrenacimiento, el neobarroco, pues todo eso está por acá. Entonces, el realismo es más bien un movimiento pictórico.
Y acá tenemos una imagen, los picapedreros, por ejemplo, vean un hombre de mediana edad trabajando en picar piedra y un joven acá, casi un niño pues llevando los canastos con las piedras, vean las ropas rotas, los zapatos rotos, pantalones que casi no le quedan, como en este caso que se ve que es corto, eh, la pobreza. Ahí vemos una olla con un cucharón y un pequeño mantel, lo que nos dice que probablemente pues comieron lo poco que pudieron allí cocinándolo en el lugar. Entonces, esto es realismo. Inicialmente el color es como lo ven acá y el uso de la luz comienzan a experimentar con ella también. Vemos ahí las sombras proyectadas hacia la parte de atrás de la figura, pero todavía no se ven como que muy, muy realistas. Pero pues ya comienza el realismo como tal a avanzar. Estas son las segadoras de Millet. Pues él igual, les decía, el trabajo de la mujer es uno de los más duros en esta época, igual que el trabajo de los niños. Hay una película, perdón, una película no, hay un libro de Julio Verne que se llama Los 500 millones de la Begum. Y al leerlo, pues ahí justamente es una empresa en la que casi que esclaviza a la gente y manda a niños, mujeres, jóvenes a trabajar a las minas, casi que como si fueran esclavos. Entonces hay un niño del que hablan ahí, que luego dicen, bueno, ¿qué pasó con el niño? Ya no lo volví a ver, desapareció, ¿qué fue de él? Y dice, no, pues el niño murió en las minas, murió intoxicado en una de las minas. Entonces, esa vida cotidiana la retratan los pintores, pero también aparece en los libros de esa época. Como les decía, los libros de literatura romántica, ahí aparecen también. Bueno, vamos a ver. Oliverio Twist. Oliverio Twist me parece que es un poco anterior a la época, pero pues trata acerca de eso, de los jóvenes y la vida dura que llevaban. Bueno, ahí tenemos las segadoras, tenemos también el Angelus de Millet. Esta es un poco conocida, perdón, la cultura la muestra bastante. La cultura popular la retoma para muchos aspectos como portadas de libros, discos me parece que también aparece. Es bastante reproducida esta pintura. ¿Y qué es lo que vemos? Pues una pareja de esposos, es como si están en labores en una granja, ahí está al aire libre, y detienen todo para hacer el Ángelus. Si ustedes recuerdan, el Ángelus es una oración que se hace, si mal no recuerdo, al mediodía, o no sé si es la de las 3 de la tarde, aunque creo que las 3 de la tarde no, esa es la coronilla de la misericordia. Es al mediodía el Ángelus. Se detienen todo y hacen una oración. Eso es lo que están haciendo ahí, y tienen pues seguramente en la canasta también ya sus alimentos. Esta de Joaquín Sorolla, esa es bastante fuerte el tema, el título. Aún dicen que el pescado es caro, o sea, como dicen, bueno, la gente se queja aún que el pescado es caro y vean que hay una persona que acaba de tener un accidente en un barco y pues es una herida grave la que tiene. ¿Ya? Ahí están tratando de contenerle la sangre que sale de su abdomen. Entonces la reflexión es fuerte y aún dicen que el pescado es caro, o sea, se queja la gente del precio aun cuando pues todo lo que tienen que pasar los pescadores. Y ahí vean también que a nivel técnico el trazo se vuelve más libre. Hay una mezcla de color y también de contorno a través de la línea, porque se va volviendo cada vez más libre el trabajo del pintor. Ahí tenemos pescado, vean esa zona, estaba siendo como limpiado y ahí pues se le dio. Es de 1894, ¿ven? Ya casi bordeando el siglo XX. De Daumier, el vagón de tercera clase, ¿ven? Hacinado, mucha gente en el vagón, y vemos ahí pues un niño y el tema de las mujeres, las ancianas.
Noten línea, manchas de color, ya sea mezclando ambos. ¿Y por qué? Porque ya hay pintores para esta época, ya hay algunos pintores que están desarrollando un tipo de arte denominado impresionismo y comienzan otros a desarrollar lo que se llama el postimpresionismo. O sea, aquí ya no podemos hablar que un estilo pasa y luego viene el otro, casi como muy lineal. No, los estilos en de mitad del siglo XIX en adelante prácticamente conviven unos con otros y los pintores se mueven de uno a otro estilo según sean sus necesidades. Bien. Un levantamiento, la misma industrialización, y ya para esa época, el final del siglo XIX, pues ya tenemos la segunda revolución industrial, que es el aparecimiento de la electricidad en el sistema de producción y la electricidad como una herramienta también para la cotidianidad de las ciudades. Y pues las manifestaciones nos hicieron esperar, comenzaron a existir manifestaciones reivindicando mejoras en las condiciones de trabajo. Más que decir, miren, aumentenme el sueldo, era, miren, ayúdenme a que mi salud no se comprometa en el ambiente en el que trabajo. También limitar un tanto más el trabajo de los niños o también regular el trabajo de las mujeres, porque pues a las mujeres algunas no les pagaban, les encerraban durante días en las fábricas hasta que sacaran las cuotas que tenían que hacer de producto. Entonces, eso es complicado y los artistas de esta época pues se van a eso, a denunciar justo esto que sucede. Otros realistas, por el contrario, pues dejan de lado la denuncia y se dedican a pintar los paisajes. Acuérdense que el paisaje como género es parte del romanticismo. Dice, bueno, pero aquí hay un paisaje y esto es romanticismo o no. Pues fíjense que no. Vean, no es un ambiente que nos presente así como que tan idealizado el ambiente, no nos llama tanto la atención como un paisaje como que dijera, bueno, se lo voy a poner en una habitación para presumirlo, que es lo mucho de lo que hacían los intelectuales de la época. Pues no, ese es un paisaje más natural. Ahora, ¿dónde está el realismo aquí? Es en la utilización del color para representar la luz y los espacios iluminados. Eso es lo que se ve acá en este realismo. ¿Ven es otro? De Corot. Corot es el pintor. Un molino de viento. Vean la, la manera como se resuelve el cielo. Muy naturalista. Y el color para representar la luz. ¿Ven? Notan las sombras. Notan sombras, subsombras también, brillos, reflejos. Todo eso lo se ve acá. Bastante bien. Esta también de Eileen Danielson Camboji. Esa es una pintora, por cierto, desde de las pocas pintoras también de las cuales hay registro. No significa que no existieron, acuérdense. Significa nada más que pues no las agregaron en los libros de historia. Y muchas hasta ni firmaban siquiera el trabajo, sino que era pues o su esposo o su padre o su hermano quienes firmaban los cuadros que hacían, porque no se consideraba un oficio para una mujer. Pero no significa que no hayan existido. Ya veíamos en el barroco, por ejemplo, italiano, el barroco flamenco, la importancia de las mujeres en la pintura. Y que eso básicamente son los últimos 10, 15 años que hemos comenzado a saber más sobre las pintoras, porque toda esa información había quedado sesgada en los libros de historia del arte. Bien, otra más, La ciega de Jean-François Daubigny, o algo así, el apellido, ahí sí me falla el francés. Y bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Pues una mujer segando el trigo, o sea, cortándolo, haciendo ya las labores de la cosecha. Acá una carreta que va recogiendo eh, pues el heno o el sobrante, y aquí hay otros que van también haciendo la recolección. Llegamos un carro de heno también que llevan ahí tirado por caballos. Vean la luz otra vez, muy naturalista, muy realista. Y ahí, entonces cerramos lo del realismo.
esa fidelidad que veíamos en el paisaje, la representación de temas de la cotidianeidad, aunque no fuesen resueltos con pintura de manera que se vean tan exactos, tan, por así decirlo, reales, pues no significa que no representan la realidad, sino que más bien es que el pintor está dando un paso más adelante y está interpretando también la realidad. Y bueno, con el realismo también comienza a desarrollarse ya propiamente los llamados movimientos de vanguardia. A la par del romanticismo y del realismo, hay otro movimiento que se desarrolla, que es el llamado modernismo, y que es el que pues vamos a hablar en el siguiente tema. Así que me quedo hasta acá, al menos con este tema. Voy a cerrar la grabación para poder iniciar la otra, pues